Bienvenidos al último video del tutorial del hada. En este video vamos a terminar de hacer la cara, le vamos a hacer los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Bien, vamos a empezar haciendo las orejas. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo, pero para este lado también justo nos fijamos en el escalón. Metemos nuestro ganchillo. Para que sean dos filas, dos vueltas. Paso mi hilo, hago un punto deslizado. Uy, espera que dejé muy cortito. Doy vuelta. Bien, y hago mis medios puntos, mis 5 medios puntos. Bien, y ahora corto y vamos a cerrar y los vamos a esconder. No se olviden hacer el nudito. También otra opción es hacer el anillo mágico, no cerrar. Dentro de ese anillo mágico hacer 5 medios puntos, no cerrar el anillo mágico y después lo pueden coser. Pero bueno, para mí esto es un poquito más rápido. No tengo que estar cosiendo. Y así nos quedarían las dos orejas. Bien, y ahora para la nariz vamos a utilizar el hilo que dejamos de la cabeza. Justamente era para este propósito. Nos vamos a fijar donde quede la mitad de nuestras orejas, o sea, más o menos ahí. Y la mitad de la cara. Bueno, yo ya lo dejé marcado con este alfiler para saber dónde arrancar. Básicamente acá está el alfiler y tenemos que agarrar los dos puntos de al lado del alfiler. Total sería una nariz de ancha de 3 puntos. Bien, entonces paso mi hilo por el primer punto y después paso por el otro punto. Total, acuérdense, 3 puntos de distancia. Y vuelvo a salir en donde había empezado. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a pasar varias veces alrededor de este hilo.
Bien, y así nos debería quedar la nariz. Bien, para los ojos vamos a necesitar 3 colores. El blanco, el negro y algún color. Puede ser celeste, marrón, verde, el color que quieran. Desde la nariz, de este lado, vamos a contar 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos a subir uno y ahí vamos a colocar nuestro primer alfiler. Y desde ahí tenemos que hacer un cuadradito. Yo puse el otro alfiler en modo para que se entienda, o sea que acá que fue el punto que contamos recién, y tenemos que hacer un cuadrado de esta manera con el negro. Del otro lado, en vez de ser 3, vamos a hacer 2 puntos. Contamos desde la nariz, 1, 2 y ahí subimos 1. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a hacer un cuadrado en negro. Bien, así nos debería quedar la parte negra de los ojos. Ahora vamos a agarrar el color que ustedes quieran, puede ser como dije verde, rojo. Y ahora lo que voy a hacer es todo alrededor, solamente una vuelta de alto, voy a hacer con el color para que quede medio circular.
Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el otro ojo. Bien, y ahora vamos a continuar con el blanco. Yo de este lado ya terminé mi ojo, este es el resultado final. Y ahora de este lado vamos a hacer justo debajo, vamos a hacer con 3 puntos de distancia, algo parecido a lo que hicimos en la nariz. Así, y ahora lo vamos a rellenar, o sea, vamos a pasar varias veces por abajo para que quede más sobresalido o con más volumen. Vamos a repetir lo mismo, pero en la parte de abajo, o sea, acá. Pero en vez de pasar por debajo de este hilo, vamos a pasar por el de arriba también. Y así nos debería quedar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir alrededor, algo así. Nos posicionamos acá arriba, en la mitad. De ahí volvemos para el costado. Y hacemos una mini puntada, es para que no se mueva. Volvemos a donde estábamos arriba. Y hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Volvemos arriba y hacemos nuevamente . Voy a tener que buscar otro hilo porque este me quedó medio corto. Bien, como decía, volvemos acá arriba y hacemos otra vez acá al costado para que quede un poquito más grueso el lado blanco. Y como último nos falta hacer este brillo en los ojos. De este lado tiene que ser siempre el mismo lado, o sea, de este lado lo tengo que hacer de este lado. Bueno, y más o menos así quedaría el brillo.
Y ahora con el negro le vamos a hacer el costado como una sombra. Bien, desde acá más o menos el costado, no tan en el medio, más el costado, hasta abajo, también en el costado. Bien, y así es como quedarían nuestros ojos. Ahora con marrón, o sea, el mismo color que utilizamos para el pelo, vamos a hacer las cejas. Las cejas van en diagonal. Una vuelta por encima del ojo. Y, y subimos una vuelta más para terminar por donde empezaría el ojo. Repetimos de la misma manera de este lado. Bien, y así nos quedarían las cejas. Bien, y ahora para la boca vamos a elegir algún color que nos guste, rosa, medio, sí, rosa oscuro, rojo. Y es aproximadamente el mismo ancho de la nariz. Tenemos que desde la nariz bajar 2 y en la tercera hacer la sonrisa. Entonces con el ancho de la nariz habíamos dicho que eran 3 puntos, pero para la boca vamos a usar 4 puntos, creo que es aproximadamente. Entonces nos ubicamos acá y contamos 4 puntos de distancia. Y ahí pasamos, vamos a pasar 2 veces porque quiero que mi boca se vea. Entonces y después justo en el medio, en la vuelta de abajo, voy a hacer una pequeña puntada. Bien, y ya terminé toda la cara, así que ya puedo
hacer nudito a todos mis hilos y cortarlo y esconderlo. Bueno, así es el resultado final de este tutorial. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like, dejar algún comentario, me ayudarían un montón. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.